Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo, familias, a cada uno de ustedes en esta preciosa hora, dándoles la bienvenida a su programa Escudriñando las Escrituras de la Misión Evangélica San Juan 539, la gran familia de Jesús. Bienvenidas todas las familias, todos los que nos están sintonizando a esta hora. El tema en esta oportunidad ya lo vio apuntado por aquí. Aquí dice el significado de la cruz. Y vamos entonces a dar inicio pues con la lectura del Evangelio según San Juan en el capítulo 19 y versículo 17. Es bien importante realmente tomar este tema porque muchos nos estamos confundiendo con la cruz. La estamos tomando en una forma totalmente diferente. Pero veamos entonces qué dice el versículo 17 del Evangelio según San Juan, capítulo 19. ¿Ok? 19, 17, Evangelio según San Juan. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Es bien interesante tomar este tema, porque en primer lugar, en la Biblia aparece en muchos versículos relatos acerca de lo que es la cruz. Diré entonces que la cruz, fíjese bien, la cruz es el instrumento de castigo donde fue llevado Jesucristo para cumplir una sentencia humana. Fíjese cómo es esto. Poncio Pilatos buscaba de qué manera, como por el cumplimiento a la vox populi, es decir, a lo que el pueblo decía, dar a lo mejor algún tipo de castigo a Jesucristo por las acusaciones que le hacían. Déjeme explicarle, Jesucristo fue a un juicio hecho por en ese tiempo, por las leyes terrenas, ya que a Jesús lo acusaron de muchas cosas, entre ellas de sedición, de alborotar al pueblo, de decir aquí, de blasfemar por allá, y bueno, se inventaron un montón de cuestiones para tener un argumento para capturarlo. Y ya capturado, ellos deberían también tener un argumento para procesarlo a través de la justicia humana, lo que hoy en día conocemos como los juzgados. Pero en ese tiempo los emperadores hacían también esa función de tal manera de que ellos conocían los casos que ante ellos se presentaban. Y entonces estos emperadores también, pues, supuestamente ayudados por la asesoría de los escribas, de las personas que están al lado, que conocen y que son eruditos en las leyes, ellos dictaban sentencia. Y en este caso, vemos a un Pilato diciendo que no hallaba, pues, ocasión para Jesucristo y para juzgarlo. Sin embargo, el pueblo gritaba y decía: crucifíquenle, llévenlo a la cruz, llévenlo al castigo de ser crucificado, llévenlo al castigo donde van los peores delincuentes de la sociedad. Y entonces la gente comenzó a gritar que había que llevarlo a la cruz. Si bien es cierto, cuando la gente dijo crucifíquenle, ahí se estaba dando inicio al cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. De tal modo, pues, de que el Señor Jesucristo fue
condenado por el ser humano, por la justicia humana, para llegar a cumplir una pena de muerte en un instrumento que se llama cruz. Entonces, he aquí, por eso es de que el Evangelio según San Juan habla diciendo que él cargó esa cruz y que salió al lugar llamado la calavera. En el Evangelio, bueno, ahí al respecto habla Mateo, al respecto habla Marcos, al respecto habla también el evangelista Lucas. Según el testimonio que dan los otros evangelistas al escribir en las Sagradas Escrituras, encontramos, por ejemplo, el evangelista Mateo, allá en el capítulo 27, versículo 32. Vamos a buscarlo acá. 27, 32. El evangelista Mateo habla al respecto y dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con vino, pero después de haberlo probado no quiso. Y lo crucificaron, ahí estaba crucificado. Según los relatos, Juan dice que él cargó la cruz y salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Y Mateo dice de que cuando salían, acá en el capítulo 27 y versículo 32, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y lo obligaron a que cargara la cruz. Bien. Resulta que si le damos seguimiento a la lectura que tenemos, es probable de que el Señor Jesucristo cargó su cruz y comenzó a caminarla, pero cuando salían, imaginémonos como que salieron a la vía, a la calle, ya para ese lugar llamado de la calavera. Cuando ellos salieron a ese lugar, cuando salían, dice la Biblia, se encontraron con este hombre que se llamaba Simón de Cirene y lo obligaron a que cargara la cruz. Es bien interesante todo esto porque en toda esta marcha, ¿verdad?, hay algo acá como denominador común, y es la cruz. Fíjese bien, que la comenzó cargando Jesucristo, pero que después en el camino se encontraron a un hombre que se llamaba Simón de Cirene, y a obligaron a que cargara la cruz. Bueno, y la cargó. Llegaron al lugar de la calavera, que es conocido como Gólgota, y dice el evangelista Mateo en el capítulo 27 y versículo 38, que entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Fíjese bien, Cristo en la cruz y dos malhechores a la par de él, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Habían tres crucifixiones. Muy bien, relato todo esto y comencé diciendo de que la cruz, nomás, según las leyes romanas, era un instrumento de castigo para aquellos que eran condenados a la pena de muerte. Entonces, veamos que pudiese significar entonces la cruz, viéndolo también de que en el Antiguo Testamento este término pues no figura como tal. Entonces, pero fuera de Israel la crucifixión era un suplicio, como lo dije hace un momento, común a diversos pueblos de la antigüedad en aquellos tiempos, donde se practicaba según las leyes romanas como un instrumento. La cruz era usado como un instrumento de castigo para la pena de muerte. Entonces, acá nosotros comenzamos a conocer de la cruz cuando ya empezamos a conocer de Jesucristo, porque relacionamos a Jesucristo con la cruz. Y creemos, y aquí es donde
vamos a hacer unas aclaraciones bien importantes, porque muchas gentes creen, ¿verdad?, en la relación de Jesucristo con la cruz. Muchas personas equivocadamente van y le rinden culto a la cruz. Es decir, porque la relacionamos con que Jesucristo cargó la cruz al principio, pero el problema se da de que no solamente Jesucristo estuvo colgado en ese madero, sino que también a la par de él estuvieron dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Habían tres personajes. Uno de ellos, que se llama Jesús, y digo que se llama porque ya resucitó y está en nuestro medio, y más aquellos dos malhechores no. Uno de ellos, que se llama Jesús, que lo crucificaron en el centro, lo crucificaron para cumplimiento de las profecías y para el cumplimiento de los objetivos que Dios traía para que todos aquellos fuésemos salvos por la muerte de Jesucristo. Ese fue el objetivo en cuanto a Jesús. Pero en la misma posición de cruces estaban dos hombres, uno a la izquierda y otro a la derecha, que eran ladrones. Entonces, repito, acá se da una situación en la que la gente muchas veces relaciona el madero, relaciona la cruz con Jesucristo. Y es donde hay muchos que veneran, que adoran, que idolatran ese instrumento de muerte. Y hay que aclarar las dos cosas, hay que separarlas. A quien realmente hay que venerar, hay que adorar, hay que inclinarse, idolatrarlo, ¿por qué no? Es a Jesús, si Él es Dios, pues. Pero ¿cómo murió Jesucristo? Murió en una cruz. Y la cruz era un instrumento que había sido usado en ciudades fuera de Israel, donde los diversos pueblos de la antigüedad hacían ese tipo de sacrificios para la muerte de las personas peor calificadas de la sociedad. Fíjese bien. Habían y se conocen, según la ley romana, tres clases de cruces. La primera, que es la cruz que generalmente se le llamaba la cruz de San Andrés, que esa cruz de San Andrés tiene una figura así como de X. Y en ese sentido, entonces, ¿verdad? En la cruz de San Andrés, esta es la cruz de San Andrés, con una figura de X. Entonces ahí crucificaban a las personas y los abrían de los pies y los abrían de las manos. Entonces con las manos hacia arriba, siguiendo la forma de la X y los pies abiertos. Eran ellos ahí pues puestos en ese tipo de cruz y ahí pues eran ellos crucificados hasta la muerte. Una cruz también que existe, que es una cruz análoga a la letra T, o sea, es una cruz que se parece a la letra T, que es el paral, el sostén, y que atraviesa aquí arriba otro porción de madera. Era una T. Esa es la otra clase de cruz que existía. Y la otra cruz que nosotros conocemos, que es la cruz donde se atraviesan dos maderos, el que va para arriba y el que lo encuentra acá. Entonces, es decir, la cruz, la que más nosotros asociamos a Jesucristo es con la cruz esta, donde sale la parte del madero arriba, ¿verdad? Porque la cruz en análoga con la T es el madero va aquí arriba en esta manera, ¿ok? Y la cruz de San Andrés, que era conocida en la ley romana, era una forma de X, dos maderos atravesados, donde ahí pues ponían con las manos abiertas y los pies abiertos a las personas que crucificaban, por ese lado. Y por el otro lado, pues la cruz que nosotros más asociamos, probablemente pues tuviera la forma no de una T, sino que donde sale pues el palito aquí atravesado, ¿verdad? Entonces, creeremos de que pueda ser esa cruz, que es la que más asociamos, en razón de que ahí fue arriba, en la parte de arriba, fue puesto un letrero que el mismo gobernador Pilato, allá en el capítulo 27 y versículo 37 de Mateo,
Y dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces se creerá, al buscarle un poquito de lógica a esto, de que Jesús fue crucificado en una cruz, pero note, no en X, sino una cruz donde el palito de arriba pues era atravesado con el paral de abajo. Se cree precisamente porque dice arriba de su cabeza, pusieron ese rótulo que dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces ya vimos entonces dos cosas bien importantes. Uno, que Jesucristo fue crucificado, pero que también fueron crucificados dos ladrones. Entonces vemos a tres personajes, en cada quien en su cruz. Ahí hay tres cruces. Me voy a preguntar esto. Cuando las gentes idolatran la cruz, se le inclinan a una cruz, yo les pregunto, ¿a cuál cruz se están inclinando? ¿A la de los malhechores que estaban a los lados o a la cruz de Jesucristo? Yo creo que me van a contestar rápido y van a decir, no, a la cruz de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la cruz de Jesucristo? ¿O cuál era la diferencia de la cruz de Jesucristo si las tres cruces aparentemente eran iguales? Y había tres personajes en la cruz, pero que dos representaban el mal y uno representaba la vida, representaba la bendición. Para que me entienda un poquito más la idea, no tenemos los cristianos, los evangélicos, no tenemos relación con la cruz. Tenemos relación con Jesucristo. ¿Sí? Tenemos relación con Jesucristo, pero no con la cruz. Porque la cruz simplemente fue un madero, ¿verdad? Sencillamente fue un instrumento que no solamente Jesús llegó ahí, sino que llegaron muchos personajes. Pero resulta que aquellos que eran llevados a la cruz en aquellos tiempos eran considerados personas las más delincuentes de la sociedad. Entonces a Jesucristo lo contaron en medio pues, de la maldición o de la delincuencia o de lo peor. Ahí metieron a Jesucristo. Resulta que cuando estos ya estaban crucificados, lo que hacían es que en la rodilla les quebraban las rodillas para que se vaciaran en sangre. Entonces, cuando les quebraron las rodillas a los dos ladrones que estaban a la par, luego quisieron quebrarle la rodilla a Jesús. Pero cuando se acercaron a querer quebrar las rodillas para que él se vaciara en sangre, se dieron cuenta que Jesucristo ya estaba muerto, ¿verdad? Y por esa razón es que no le quebraron las rodillas al Señor. ¿Verdad? Cuando eso se da, ahí está la diferencia en Cristo Jesús a los malhechores, se da el cumplimiento de lo que dicen las Escrituras, que Él fue llevado al madero, que Él fue crucificado, pero que dicen las Sagradas Escrituras que ni un hueso fue quebrantado. Entonces, el llegar a la cruz, en el Calvario, en el Gólgota, o en el lugar conocido como la Calavera, cuando Cristo llegó allí, fue por un cumplimiento de la profecía de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Él llevó, dice la Biblia, nuestras culpas, Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Pero centrémonos un poquito, por ahorita, sobre lo que sucede en relación a la cruz y en relación a Jesús. Fíjese bien. Repito, los evangélicos no tenemos relación alguna con la cruz porque la cruz fue el instrumento de muerte, de castigo. Pero sí tenemos relación con Jesucristo, ya que con Jesucristo realmente nosotros tenemos la bendición de tener la vida eterna. ¿Cómo funciona esta situación? Véame acá.
En aquellos tiempos, igual que ahora, habían leyes. Y en los tiempos que Jesucristo anduvo por estos lugares, en esos tiempos existían las leyes de Roma y las demás provincias, las demás ciudades que rodeaban Roma eran regidas por ese imperio, porque Roma fue un imperio. Así como hoy en día veamos a Estados Unidos se cree un imperio y se cree de que tiene la potestad de decidir sobre otros países, ¿verdad? Como por ejemplo dice, no, yo decido por El Salvador, por Centroamérica, y allá anda Estados Unidos metido en en todos los lugares, en todos los países, queriendo ordenar y hacer esto. Así es Estados Unidos. Entonces, el imperio romano también tenía esa característica. Era un imperio, ¿verdad? Era un imperio. Por consiguiente, las leyes que en esos días se vinculaban pues a la vida de los ciudadanos alrededor de Roma eran las leyes romanas. Que dicho sea de paso, esas leyes romanas son, oiga bien, esas leyes romanas son las leyes que actualmente tenemos en El Salvador, las leyes terrenas, el Código Civil, el Código Penal, todas esas leyes terrenas que nosotros tenemos vinieron siendo una copia de las leyes romanas, con la diferencia que en la actualidad se han reformado algunos artículos que tienen que ver con la muerte. En la ley romana se contemplaba la posibilidad de la pena de muerte en una cruz, por ejemplo, ¿verdad? En la actualidad, en El Salvador no se contempla la pena de muerte, pero en otros países sí. Tengo entendido que Guatemala, tengo entendido que en algunos estados en Estados Unidos, tengo entendido de que hay otros países donde todavía se practica la pena de muerte, que es la pena máxima que se le aplica a una persona por haber cometido pues algún delito de lesa humanidad, un delito de los más graves. Entonces estos llegan hasta la pena de muerte, aunque ahora ya no se hace a través de una cruz, sino que ahora lo hacen inyectándole un líquido letal a la persona, o lo sientan en una silla eléctrica y ahí lo electrocutan, o si no lo ponen en el paredón y ahí lo fusilan. Entonces ahora hay instrumentos más actualizados como para poder darle cumplimiento a esa condena de muerte. En aquellos tiempos, cuando la ley romana estaba en su apogeo, no existían medios actualizados como ahora para que se cumpliese la pena de muerte. Entonces, yo quiero, y le cuento todo esto para que veamos esta situación. He visto personas que adoran la cruz, veneran la cruz, he visto personas que idolatran la cruz, he visto personas incluso que aquí andan una cruz, ¿verdad? Trabada acá, y dicen, es que soy cristiano, dicen, ¿verdad? Incluso algunos evangélicos, ¿verdad? Ahí andan el pedacito de madera, de plata, algunos de oro, ahí andan colgando y andan la cruz. Y en esa crucita algunos todavía ponen un muñequito así crucificado. Y dicen, este es Jesús, y se lo traban acá. Unos dicen que la andan aquí trabada porque les protege. Otros dicen que porque allá andan a Jesucristo. Otros dicen, venid pecadores, venid a la cruz, adorar su nombre, y por ahí se van, ¿verdad? Entonces, el problema es de que apartamos a Jesucristo y estamos idolatrando la herramienta que fue utilizada para matar a Jesús. No tenemos nada que ver nosotros con ese instrumento. Le digo esto porque, vaya, por ejemplo, en El Salvador, en mi país, allá por el mayo, al principio de mayo, se celebra, así le llaman, el Día de la Cruz. Entonces ponen una cruz de este tipo así, ¿verdad? Ponen una cruz así de este tipo y ya la adornan de cosas y hasta le ponen frutas. Entonces dicen ellos que hay que irla a adorar, ese pedazo de madera, hay que irlo a adorar para tener derecho a una fruta. Yo he comido muchas frutas sin necesidad de irme
a brindarle culto de adoración a un pedazo de madera. Simplemente se las pido al propio, pues a Jesús, y Él es el que las provee. Entonces, además de que acá en El Salvador se celebra el uso de la cruz, la gente usa la cruz como un amuleto de protección. No tenemos nada que ver. Y le voy a explicar esto así como bien fácil, de lógica. Si Jesús fue crucificado en un instrumento de muerte que se llama cruz, ¿verdad? ¿Ve? Cruz. Y si la gente adora esa cruz, ¿qué hubiera pasado si a Jesús lo hubieran matado a puñaladas? ¿Será que la gente anduviera un puñal aquí trabado? ¿Qué hubiera pasado si a Jesucristo lo hubieran matado a tiros o un fusil, vea? La pena de muerte a través del paredón, vea, un fusil. ¿Será que la gente anduviera trabadito aquí un fusil, adorando ese fusil, idolatrando ese fusil, idolatrando un cuchillo? ¿O qué tal si lo mataron a pedradas? Andar una piedra trabada aquí, idolatrando la piedra. ¿O qué tal si a Jesús lo hubieran matado con una inyección letal? Anduviéramos la jeringa aquí trabada. No, hombre, es cuestión de ponerle lógica a esta situación, ¿no? ¿Y qué es la lógica? La lógica es el sentido común, fíjese bien. La lógica es el sentido común de las cosas, ¿no? De fácil entendimiento. Entonces, esto está fácil de entenderlo. No sé por qué las personas se quedaron con la madera, se quedaron con la cruz, se quedaron con el instrumento que sirvió de muerte de Jesús, pero no se quedan con Jesús, porque a Jesús no lo andan cargando. Y no me refiero a andar aquí el muñequito así crucificado, me refiero a cargar a Jesucristo adentro de nuestros corazones, puesto que el apóstol San Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí, cuando yo lo dejo a Jesucristo que Él entre en mi vida. Para algunos parecerá lo que estoy diciendo, pudiese parecer chocante, pudiese parecer tema de discusión, polémica, pero no hay necesidad, estimados, de tomar un tema chocante ni de polémica, porque usted tiene una Biblia en sus manos, léala. No, es que esa Biblia es evangélica y la otra es católica, no es cierto. Las Biblias son iguales, fíjese. Unos le llaman católicas, no sé por qué, otros le llaman evangélicas, no sé por qué, pero la verdad es que la Biblia es la palabra del Señor, pues. La podemos usar todas las personas indistintamente a qué religión quiera pertenecer, pero si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de que aquí hay que separar dos cosas: el instrumento que mató a Jesucristo, que es una cruz, y a Jesucristo como tal. Pues yo en lo personal le recomendaría, yo no tengo nada que ver con un instrumento o un utensilio para matar. Yo tengo que ver con Jesús. Y aquí viene la diferencia con relación a por qué Jesucristo fue a la cruz entonces. Se lo voy a explicar después de este corte musical. Vamos a ponerle una alabanza para que nos deleitemos en el Señor. Entonces, quiero que le ponga atención a esta alabanza y después de esta alabanza seguimos con la segunda parte sobre el significado de la cruz. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame tengo mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Qué maravilloso es el Señor. Francamente, no hay cosa mejor que adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Bien, vamos a entrar con la segunda parte de este tema, el significado de la cruz. Aquí está. Y nos basamos primeramente en Juan 19:17. Y luego, pues, hemos venido contándole realmente cuál es el verdadero significado. Esto es para que veamos y no nos confundamos, porque siempre las personas se confunden en relación a quién hay que buscar. Si a Dios o a los amuletos, por ejemplo, y no, tiene que ser a Dios como tal. Bien, ya dijimos de que la cruz sencillamente fue un instrumento donde condenaron a Jesús a la muerte. Y que no tenemos nada que ver pues con ese instrumento, porque solo fue un instrumento para que se cumpliese la condena de muerte de Jesucristo. Pero que dentro de ello, y se lo voy a repetir, las personas tienden a dejar a Jesucristo, o sea, al Señor de la cruz, y se van con la cruz. Usted puede ver personas, como le repito, que andan cruces aquí pegadas, que ponen cruces allí, a veces en la pared, y dice, para que me proteja. Otro dice, hágase una cruz de ajo, por ejemplo. Otro dijo, hágase una cruz de ruda. Otro dijo, tire sal en cruz para que le vaya bien en su negocio. Otros incluso, pues, con las enseñanzas, ¿verdad? Que han recibido de años, ¿verdad? Cualquier cosa, muchos, persignarse es hacerse una cruz uno mismo. Pero el punto es que todas estas acciones llevan como símbolo una cruz. Otros, por ejemplo, bendígame, don fulano, ¿verdad? Yo te bendigo en el nombre del Señor. Entonces, para todos, si usted se fija, hacemos la señal de la cruz, ¿verdad? Unos persignamos aquí, otros bendicen así, otros hacen cruces de sal, cruces de ajo, de ruda. Vamos a hacer una cruz aquí para que Dios nos proteja. Amados, eso no es cierto.
Eso es lo que está convirtiéndose en un amuleto, así se llama. Los amuletos son objetos que la gente creen que esos objetos les van a proteger de cualquier mal, de cualquier hechizo o de cualquier cosa negativa. Eso no es cierto, hermanos, porque apartamos a Jesucristo y hemos agarrado de amuleto un instrumento con el que a Jesús mataron. Por eso les decía yo, usando el sentido común, pues natural, la lógica. Si a Jesús lo mataron en un madero, la gente anda una cruz aquí colgada. Si a Jesús lo hubieran matado con un fusil, ¿será que anduviéramos aquí el fusilito colgado? Si lo matan con un cuchillo, anduviéramos el cuchillo acá. O sea, la lógica, ¿no? Entonces, lo que nos enseña esto es que la cruz únicamente fue un instrumento donde no solamente a Jesús lo subieron, sino que fue un instrumento donde ahí subían a las personas, pues, de lo peor de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a él así lo subieron porque para los hombres gobernadores en aquellos tiempos, los escribas, los fariseos, que no les convenía la doctrina de Jesucristo, procuraron denigrarlo, matándolo como un delincuente de lo más peor de la sociedad. Pero veamos entonces por qué la cruz ha de tener algún significado, el por qué Jesucristo llegó ahí, ¿verdad? Pero más bien el significado de Jesucristo y de su muerte. Eso es lo que interesa. Porque, bueno, cuando salían, uno cargó la cruz y fue obligado. Jesucristo fue cargado en la cruz y a la par, dice la Biblia, que dos malhechores, uno a cada lado. Veamos entonces qué puede significar el estar en la cruz, que eso es otra cosa. Uno, Jesucristo llegó a la cruz a morir, como pudo haber muerto en otra clase de instrumentos, pero llegó a la cruz a morir porque, oiga bien, Él a través de su muerte venía a comprarnos, dice la Biblia, con sangre. Fíjese bien. Y le sacaron sangre de su costado. Entonces el significado de ir ahí a morir es porque Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Ese es el significado. Luego vemos a uno de los crucificados que estaban a la par de Jesús, que lo injurió. Y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Él quería armar la banda con Jesucristo y salir los tres ahí a seguir robando. Quería escaparse, quería fugarse. Nada. El otro que estaba a la par, en la cruz, le dice, este justo no debe nada. Tú y yo sí debemos y estamos pagando lo que debemos. Luego le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Allí encontramos a tres personajes. Uno, Jesucristo, que llegó ahí, pero para que usted viviera. El otro personaje, injurió, son aquellos que estando en la condición en la que están arruinada, pero no quieren entender de que necesitan de Jesús. Y el otro ladrón que estaba a la par, siendo arruinado, reconoció a Jesús como rey. Y se arrepintió. Y le dijo, acuérdate de mí, le dijo, cuando estés en el paraíso. Y el Señor le responde y le dice, no, si ahorita mismo te voy a llevar. Entonces, si nos desligamos un poquitito de la cruz, veamos el significado de cada uno de estos personajes. En la cruz, ¿verdad? Jesucristo llega para darte vida a ti. El ladrón aquel, estando en la condición de castigo, no reconoce su condición, sino que sigue injuriando y difamando. Pero el otro sí le sirvió de bendición porque se arrepintió en Jesucristo. ¿Verdad? Con Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, está bien, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. El otro hombre que tuvo que ver con la cruz también, se llama Simón de Cirene, que al principio cuando Jesús salía cargando la cruz, ¿verdad? Agarran a este Simón y lo obligan a cargar la cruz.
Y ahí hay otro significado. Y son todos aquellos que conociendo de Jesucristo van obligados caminando en Cristo. Y otros que no conocen a Jesucristo y que los quieren meter, van obligados queriéndose meter por ahí. Lo cierto es que no es por obligación, ¿verdad? Lo cierto es que no es por justificación como aquel ladrón que se justificó. Lo cierto es que es por arrepentimiento, como el otro ladrón se arrepintió, el que estaba en la cruz a la par de Jesús. Y lo principal de todo este panorama es lo que Jesucristo realmente representó en la cruz como tal, ¿verdad? Y cuando nosotros buscamos en la Biblia, por ejemplo, hablar del tema de la cruz, por si tiene realmente alguna relevancia la cruz, encontramos de que la cruz en efecto no tiene ninguna relevancia. El relevante es Jesús y no la cruz. Fíjese bien, esa es la verdad. Porque, por ejemplo, si nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 12, es decir, en la carta a los Hebreos, dice el apóstol San Pablo, puesto los ojos en Jesús, no dijo en la cruz, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no es la cruz, es Jesús, ¿verdad? El cual, oiga bien, el cual por el gozo puesto delante de él, dice, sufrió la cruz. Entonces la cruz fue un instrumento de sufrimiento para el Señor, ¿verdad? Y a través de la cruz lo menospreciaron, dice acá, ¿verdad? Menospreciando el oprobio, lo menospreciaron, ¿verdad? Porque lógicamente si alguien en aquellos tiempos era condenado en un madero, en una cruz, entonces es porque era de lo peor, ¿verdad? Y se sentó, lógicamente, al final a la diestra de Dios. Entonces vemos cómo realmente el relevante aquí es Jesús. La cruz solamente fue un instrumento de muerte para el Señor. En el libro o en la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 20, Pablo les escribe y dice, y por medio de él reconciliar consigo, dice, fíjese bien, y por medio de él reconciliar consigo, dice, a todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, dice la Biblia, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La cruz representa un instrumento que se ha utilizado para castigar al Señor, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchos versículos, ¿verdad?, que hablan acerca de ese instrumento, pero que únicamente, como digo, sirvió de un instrumento, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo relevante es cómo es que Jesús murió. Murió en un madero, en una cruz. Pero ¿por qué murió Jesucristo? Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida, ¿verdad? Para darnos abundante bendición, y Él vino a pagar los pecados de cada uno de nosotros. En la carta primera que Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 1 y versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo llegó precisamente a través de la cruz a ofrendar su vida para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces, llegando a una conclusión, ¿verdad?, a una conclusión sobre lo que la cruz significa, ¿verdad? Sencillamente, esta sirvió de un instrumento para el pagar la muerte, para el pago como condena de la muerte de Jesucristo. Y aquí pues encontramos realmente la diferencia, y encontramos realmente el significado de cada una de las cosas. Por consiguiente, si bien es cierto, Cristo llegó a la cruz para el cumplimiento de una profecía,
en la época del Imperio Romano, en la época de las leyes que en ese tiempo tenía ese imperio romano, entonces él, como estaba en esa época, usaron el instrumento más gravoso para hacer cumplir la pena en Jesucristo. Lo acusaron de muchas cosas y la cruz, llegó a la cruz, murió en la cruz, lo bajaron de la cruz. Entonces ahí nada más llega a través de ese instrumento a cumplir con su cometido, porque él ya lo había dicho, que iba a ir a morir a la cruz, que iba a estar 3 días y 3 noches, y que después de esos 3 días y 3 noches el Señor iba a resucitar y se iba a levantar en gloria. Donde dice, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde está, sepulcro, tu victoria, ¿verdad? Entonces el verdadero significado de la cruz no es que nosotros idolatremos ese instrumento de muerte, como que si la cruz tuvo que ver en mi salvación. No, no fue la cruz, fue Jesucristo. Fue Jesucristo, ¿verdad? Él es el que tuvo que ver en llegar a morir a ese instrumento para darnos vida y darnos vida en abundancia. Es importante que analicemos. Yo, como le dije hace un momento, yo entenderé y yo entiendo cuando alguien pues pudiese no estar de acuerdo con lo que está oyendo, pudiese tal vez sentir hasta repulsivo lo que está oyendo, pero esto yo lo entiendo, porque toda la vida se nos hizo creer y desde chicos traemos en la mente de que la cruz es el símbolo de la idolatría y por consiguiente la gente la idolatra. Entonces el problema del ser humano es que le quita la mirada a Jesucristo y la pone en otros artefactos, en otros instrumentos. Es como cuando, y esto es parecido a cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y entonces eran picados por las serpientes, alacranes, escorpiones y todo eso, y morían. Entonces el Señor le dijo al siervo que levantara en lo alto, ¿verdad? En lugar alto, en un pedestal alto, y ahí una culebra, y ahí se miraba a lo lejos porque estaba en alto, y que cuando alguien fuera picado por una culebra, por ejemplo, al ver esa pedestal en alto, eran sanos. Y en efecto así era, porque así lo había dicho el Señor. Pero más adelante hubo un rey que mejor destruyó ese artefacto que estaba bien en lo alto, donde tenía la culebra, porque la gente le había quitado la fe a Jesús, le había quitado la fe al Señor, y todos creían que quien los sanaba era ese pedestal alto con esa culebra. Entonces él mandó a derribarla mejor, porque le habían quitado la mirada al propio Dios y habían puesto la mirada en algo que estaban viendo. Y esto es lo que ha sucedido. A Jesús lo levantaron en alto, en un pedestal alto llamado cruz, ¿verdad? Para que cuando nosotros viéramos a Jesucristo, fuéramos salvos por Jesucristo, fuéramos sanos por Jesucristo y recibiéramos la bendición por Jesucristo, no por ese pedestal alto que se llamaba cruz, sino en Cristo Jesús. Entonces la gente le puso la mirada y repito, es que yo entiendo esto, porque desde pequeños a nosotros nos inculcaron. Había un canto que decía, venid pecadores, venid a la cruz, ¿verdad? No es a la cruz, es a Jesús que tenemos que llegar. Es a Jesús. Entonces, no lo malinterprete, sino leamos la Biblia y dará cuenta de que en efecto en esa oportunidad la cruz solamente sirvió como un instrumento de muerte, donde ahí fueron a colgar a nuestro Señor Jesucristo. Y no fue exclusivo de que porque Cristo murió en la cruz de Jesucristo era la única. No, en esa misma cruz que Jesucristo murió, hayan de haber muerto otros más. ¿Verdad? Porque no creo que hicieran una cruz para cada uno, sino que lo más que más bien creo es que las mismas cruces eran ocupadas, ¿verdad? A Jesucristo van y lo entierran, ellos llegan y bajan el madero, lo guardan,
lo guardan y ese va a servir para los siguientes casos que vienen. Entonces creeré de que hasta pudo haber estado sirviendo para casos anteriores, lógicamente, y posteriores a la crucifixión de Jesucristo. Por esa razón es de que la cruz se vuelve nada más un símbolo, solamente un símbolo donde Jesucristo estuvo ahí. Pero Jesús no es un símbolo. Jesucristo es la persona real, es Dios real. Y quien murió ahí fue Jesucristo, no fue la cruz. Y quien dio salvación a su vida y a la mía fue Jesucristo, no el instrumento que utilizaron para matarlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Esto es porque la gente le pone idolatría a las cosas, ¿verdad? Otros que decían que andaban buscando el manto de Jesús, porque como era de Jesús, y si yo lo tengo, yo tengo los poderes. Eso no es cierto. No vinculemos a Jesús con objetos, ¿verdad? Con afiches o fetiches, con amuletos, nada que ver para nada. Sino que acá el principal, el adorado, el seguido, a quien vamos a seguir, pues, el idolatrado, si aquí quiere llamarle usted, ¿verdad? Es Jesús únicamente. Pero ya vimos entonces de que la cruz nada más fue un instrumento, ¿verdad?, de donde Jesucristo llegó a morir. Entonces la Biblia habla bastante de la cruz ahí, porque nada más eso fue un instrumento. Pero ¿quién realmente es el que tiene que ver con la bendición? Se llama Jesús de Nazaret y no otro más. ¿Ok? Ojalá hayamos entendido. Procuré hacerlo despacito, leyendo algunas porciones de la Biblia. Y lo importante, pues, que si hemos entendido, creer y convencernos de que nuestro negocio no es con nadie más que única y exclusivamente con Jesús de Nazaret. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Los invito para que el próximo miércoles también a las 7 de la noche, que se pasa en vivo este programa Escudriñando las Escrituras. Pero bien, usted lo puede ver a cualquier hora a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Comparta usted esto también para que otras personas puedan tener esta bendición. Por ahorita, que Dios les bendiga a todas las personas que han estado pendientes.